¿Cómo les va? Gracias. Gracias por acompañarme en un nuevo Valor de Vivir. Hay muchos, pero muchos temas, así que quédate porque está interesante el programa. Y viste que yo siempre hablo con el doctor Chesta de alimentación, de nutrición, pero hoy le quería preguntar, porque me imagino que vos también te lo preguntarás cuando lo ves, ¿cómo es la consulta con un médico ayurvédico? El doctor Chesta. La consulta médica ayurvédica se relaciona a la atención desde el punto de vista del problema que trae el paciente, además de evaluar la constitución o el biotipo de la persona y entender las tendencias naturales y cuáles son tendencias no naturales que pueda tener la persona. Se hace como una especie de evaluación personal de qué le está pasando a la persona, qué problema tiene, y qué es lo que la persona tiene o trae desde que nació. Lo que se mide básicamente es el funcionamiento del sistema nervioso, cómo la persona está, digamos, qué vibración tiene, si está muy acelerado o un poco lento, entre comillas, ¿no? O sea, si la persona está bien, está tranquila, en equilibrio, o está desequilibrada, en exceso o desequilibrada en menos, porque uno puede estar como pum para arriba o pum para abajo. Depende de cada uno. Es decir, que no Eso se siente en el pulso. Lo que se siente en el pulso ayurvédico es cómo la circulación de sangre llega a la arteria o a la muñeca, al canal radial se llama, arteria radial, y qué información uno puede sacar de eso, de ese estado, no solo si tenés pulso o no, claro, sino de cómo estás. Cómo está tu sistema nervioso. Entonces con eso uno evalúa si la persona está pasada de rosca o está un poco bajoneada, deprimida. Cuando vos estás bien, en equilibrio, uno puede procesar la información. Nosotros somos las personas, somos entidades que procesamos la información que viene de afuera, a través de los sentidos, sacamos algo positivo, algo que nos nutre y eliminamos lo que no nos sirve. ¿Sí? Ese es el proceso básico de la vida. O sea, uno aprende algo, se queda con algo y lo que no sirve lo deja. Con los alimentos también pasa lo mismo. O sea, vos te alimentás, digerís lo que comés, te quedás con lo que te nutre, lo que es nutritivo, y eliminás lo que no es positivo. Cuando hay desequilibrios, todo ese proceso que es a nivel físico, en el aparato digestivo, y a nivel psíquico, en cuanto uno digiere la experiencia, ese proceso empieza a no funcionar correctamente. Entonces lo que no se termina de digerir, o sea, lo que no es ni nutritivo, ni se elimina, que queda dando vueltas, es lo que se llama toxina en la Ayurveda, que tiene un nombre técnico que es ama. Ese ama, eso, lo que no digeriste, lo que no estuvo procesado, queda dando vueltas y se comporta como algo que jode y que hay que eliminar. Pero mejor dicho, hay que digerir, quedarte con algo nutritivo y eliminar lo que no sirve. La idea del tratamiento ayurvédico es permitirte que vos puedas seguir digiriendo o procesando tus experiencias y los alimentos que comes de manera correcta, de manera que no generen ni toxinas, ni situaciones angustiantes porque no podés procesar algo. ¿Me explico? O sea, cuanto más equilibrado estés, más capaz vas a ser de superar conflictos o situaciones que se te presentan en la vida. Porque el principio básico es que uno tiene que, cuando te pasa algo, digerirlo y quedarte siempre con algo positivo. Hay experiencia en la vida que, bueno, para sacarle lo positivo es como sacarle jugo a una piedra, más o menos. Pero bueno, la idea es que uno pueda hacer eso igual. O sea, que pueda sacarle lo positivo aunque la experiencia sea muy dura. Está bien, pero hay sensaciones, hay cosas que... Obvio que hay sensaciones, pero no es que uno lo tiene que sacar, uno tiene que poder procesar lo que te pasa y largar lo que no te sirve y quedarte con lo que te sirve. Claro. Porque todo lo que ayuda a digerir o a procesar las toxinas o eliminar las toxinas tiene que ver con las hierbas medicinales, con los vegetales. Los vegetales tienen propiedades, por ejemplo, qué sé yo, cola de caballo, es diurético, te ayuda a eliminar a través del aparato urinario toxinas, ¿sí? O el diente de león famoso que hay que usar en esta época de la primavera, que es un poco laxante, un poco diurético, elimina los cálculos y limpia el hígado, que es el órgano que uno tiene que limpiar en esta época. Entonces uno usa esas hierbas como ayudantes en el proceso de digestión y eliminación de toxinas. El valor de vivir.
otras preguntas que nos seguimos haciendo con Adriana Torres es cómo es el sistema, ¿sí?, de las flores y cuál es el criterio que se usa, ¿sí?, para profundizar un poco más en lo que es este tema. Las flores, ¿sí? Adriana Torres. Cuando a mí llega un consultante a mi consultorio, sí, la mayoría de las veces la gente llega por memoria celular, en realidad no llegan por flores. Yo les cuento los de las flores y terminan también con alguna florcita. Memoria celular es una terapia, limpieza y reprogramación de la memoria celular, una terapia que es rápida, es eficaz, vamos a buscar el origen de la situación traumática. Y cuando yo veo que hay varias cosas, hay un abanico de cosas, viene a lo mejor porque tiene problemas de pareja, pero yo veo que acá hay miedo, o es maltratada. Entonces, ¿qué hago? En primera sesión trabajo un tema con memoria celular y aprovecho y voy con una flor a atender otro conflicto. Como por ejemplo el de la mujer maltratada, una flor para sacarla de ese lugar del maltrato. Claro. Ahora, cuando venga la próxima ya habremos trabajado dos cosas, lo que trabajamos con memoria más lo que fuimos trabajando con flores. Pero también llega gente que viene a trabajar nada más que con flores, con sistema floral, o es el caso de la gente que viene a hacer el curso de flores y dice, bueno, si hago el curso de flores me quiero sanar con las flores, porque ¿para qué hago el curso si no es para sanarme? Entonces, cuando el paciente llega y plantea toda su problemática, a lo mejor nosotros vemos que tiene varias plantitas, varias situaciones problemáticas a trabajar. Entonces, este método, el método de flores silvestres de América, es un sistema muy lindo porque nos enseña a trabajar con un criterio unicista. ¿Qué es eso? Es decir, no voy a pensar que porque tiene 4 o 5 problemas voy a abrir un frasco y le voy a meter unas gotas de cada uno. ¿Por qué? Porque esa preparación sería una preparación que a lo mejor la potencia de una flor, de la vibración de una flor, podría hasta disminuir otra. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Efecto capita de cebolla, ¿sí? Entonces, si por ejemplo, vemos que tiene problemas con miedos, con inseguridades, con maltratos, vamos a ir viendo cuáles son todos esos abanicos. Vamos a suponer que encontramos que tiene 5 problemáticas bien claras. Entonces, dentro de esas 5 problemáticas, vamos a buscar cuál es la que primero ruido le hace. Y para eso tenemos lo que se llaman los test. Le hacemos un test. Y vamos viendo de esas 5 problemáticas, cuál es la problemática más fuerte, la primera, digamos, con la que tenemos que trabajar. Y las enumeramos, 1, 2, 3, 4 y 5. Y empieza tomando un solo elixir. Supongamos que era el del miedo. Entonces le damos el del miedo. Tomó 15 días, a lo mejor vemos que precisa 15 días más, 30 días, a lo mejor tomó un tiempo, y este elixir le fue mostrando y la fue sacando de ese terreno, porque algo importantísimo que tiene este sistema es que las flores llegan hacia un lugar muy fuerte. Eso que se trabajó no vuelve. No es que es un paliativo. Eso que se trabajó se sana, no vuelve. Ese miedo, pero lo sacaste por la flor, celular, la flor. No, estamos hablando solamente del paciente que viene por flores, solamente por flores. Entonces, bueno, tomó esa flor, viene bien. Hacemos el nuevo test cuando viene a la siguiente entrevista y ahora nos fijamos en qué orden están estos mismos elixires y probablemente la del miedo ya esté al final. Y a lo mejor la de la incertidumbre, que era la que tenía en segundo lugar, ahora está en cuarto. Y la que estaba en tercero apareció como segundo. Y a lo mejor la mujer maltratada es lo primero que hay que trabajar. ¿Por qué? Porque efecto capitas de cebolla, a lo mejor al correrse el miedo en esa persona, ya el miedo no está más. Le da lugar ahora que diga, a mí me maltratan. Entonces, no soy indecisa, lo que soy es maltratada.
A lo mejor antes la problemática que tenía era miedo, indecisión. Ahora no es miedo, indecisión, mujer golpeada. Soy mujer golpeada, entonces ahora que me saqué el miedo, puedo afrontar esto de ser una mujer maltratada. Hombre, ¿está? O la problemática que sea. Los sistemas florales son realmente maravillosos. Hoy ya hay muchísima gente que sabe que primero no compiten con la medicina tradicional, porque no se trata de competencia, se trata de un complemento. Las flores son inocuas, no traen ningún tipo de contradicción porque no tienen químico, por lo tanto no pueden alergizar, no pueden dar ninguna manifestación. Lo que sí puede hacer la flor es trabajarla desde un aspecto positivo o desde un aspecto negativo. El aspecto positivo del elixir es reconozco cuando la persona viene buscando la transformación que va a ser positiva al elixir. Y el aspecto negativo es cuando la persona viene ya diciendo eso negativo que nos viene a sanar la flor. Ahora, ¿quién puede dar? Los elixires florales están comprobados, ¿sí?, que no traen ningún tipo de problema al cuerpo físico, mental y emocional, todo lo contrario. Inclusive hoy la Organización Mundial de la Salud ya se ha abierto a este tema y el sistema Flores de Bach no es un sistema perseguido, podemos decir alguna palabra, como era en la antigüedad. Pero cualquier terapeuta te lo puede dar, o cualquier Por persona. supuesto, cualquier persona que haya abordado el tema. Acá no vamos a comprar un elixir. A ver, yo te puedo hablar de una flor, qué sé yo, el trébol rojo. Pero yo no te voy a decir, toma, te doy el trébol rojo porque tiene estas características y vos vas a hacer lo que querés. No, por supuesto que esto está dado dentro de un ambiente terapéutico, dentro de una formación y dentro de poder entender el para qué. Por eso el curso es el curso básico, donde vemos el básico del sistema floral, donde vemos 7 grupos más fórmulas y test, que son lo que nos habilita a poder ayudar a las emociones básicas y primarias. Entonces ese sistema, ese grupo, digamos, se aprende en 9 meses. Por eso es algo, y después si queremos saber más, es una carrera de 2 años. El valor de vivir. Yo siempre le digo al doctor Tobaldo que siempre da un paso más adelante él en estas cosas, porque por allá por el 96, por el 97, él estuvo en Brasil y vio lo que es el bioescáner. Y siempre te lo aconsejo, que vayas a verlo, porque es algo extraordinario lo que es el bioescáner, cómo te ve en todo lo que te falta, cada órgano, es una maravilla. Y bueno, ya está acá, ¿sí? Pero no solamente él trabaja en su consultorio, sino también si vos tenés tu médico de cabecera, lo podés consultar a él y él a su vez te puede dar el diagnóstico de lo que te pasa en línea general. Bueno, lo charlamos con él, con el doctor Daniel Tobaldo y el escáner. Conozco este tipo de escáner, no precisamente que nosotros tenemos, pero hay diferentes escáneres dando vuelta en el mundo. Y siempre los vi como muy complicados. Yo tuve el primer contacto allá por el año 96, 97, en un congreso mundial de medicina biológica en Brasil, donde yo me hice por primera vez un escáner. Y siempre estuve dando vueltas en tenerlo y nunca encontraba un modelo de escáner que fuera simple en el diagnóstico. Este es uno de los pocos que es bioescáner, o sea que escanea todo lo que es biológico en definitiva. La mayoría de los otros escáneres son bioescáner cuánticos, entonces trabajan con otro tipo de programas y tienen una serie de cosas y trabaja sobre las emociones y un montón de cosas, que a la gente se le complica y los médicos tienen que estar muy preparados para entender eso. Y yo siempre pensé de que tener un equipo de esta característica fuera un equipo que le pudiese servir a los otros profesionales, ¿no? Para decir, bueno, yo lo tengo y lo tengo yo en mi consultorio, cosas así. Que le sirva a los otros profesionales, porque esto es una metodología diagnóstica rápida, compatible con, qué sé yo, con el iris diagnóstico, por ejemplo, para quienes sabemos iris diagnóstico, un programa de iris diagnóstico me da una certeza casi de 100% de diagnóstico. Y este escáner tiene eso. Es una manera de ayudar
al profesional tratante a que tenga una mirada rápida de todo lo que está afectado, qué es lo que está funcionando bien, cómo se entrecruza, cómo se interrelaciona todo, y poder estudiar con certeza y no tener que andar bollando, buscando y buscando y buscando lo que puede tener el paciente. Entonces, esa fue la razón por la cual lo traje aquí. Cuando informo un escáner, informo, estudiar esto, estudiar el otro, por tal razón, o sea, más allá de poner si está alto, si está bajo, si está alterado, si tiene relación con esto, si no tiene relación, pongo a estudiar, o sea, yo ya le informo al médico dónde tiene que hacer pie, y después obviamente está la clínica, y está la lectura y la observancia que él tiene del tema. Pero la idea es esa, la idea de traer el escáner fue esa, que fuera un producto que le sirviera a los profesionales. O sea, que no es una cosa que decía, el doctor Tobaldo lo tiene en su consultorio y nada más. No, para nada. Obvio. ¿Y a partir de todo suma. qué se puede hacer y a partir de qué edad? Generalmente nosotros manejamos el escáner en alguien en los chicos que se les pueda decir, mirá, te tenés que dar quietito, tenés que tener esto un ratito, o sea, que tenga entendimiento de lo que estamos haciendo, porque no puede trabajar con la mamá. No puede trabajar con la mamá porque lo que están viviendo es... ¿Interfiere? Claro, porque lo que está haciendo el escáner, ¿qué es lo que hace? Mide una frecuencia y la compara con un estándar. Qué bárbaro. Entonces, si yo le estoy teniendo la manito a mi bebé, voy a tener interferencia y me va a sacar la frecuencia de mamá. Entonces, no se puede. Entonces, por eso es más lo que más complica el estudio en un chico, ¿no es cierto? Que se quede quietito y que tenga eso un ratito y nada más. Pero después, por lo demás, no hay ningún tipo de problema con la edad. El valor de vivir. El valor de vivir. Viste, este es un programa, un título donde todos tenemos que tener valor para vivir. Sí, por más que vos seas empresario, barrendero, lo que sea, pescador, siempre esta vida te lleva a tener valor para vivir. Y especialmente en las grandes transformaciones que vive el mundo. Yo siempre digo, a partir de los 90 entramos en este nuevo orden mundial, donde en este nuevo orden se cambió la cultura, se cambiaron un montón de cosas, religiones, cultura, y hay un fenómeno muy grande. Están los que se mantienen en el nuevo orden y los que no se mantienen. Dentro de ese nuevo orden, ¿cómo logramos el equilibrio? ¿Sí? A través de todas estas técnicas que vos ves en el programa. Y lo que te va a contar, sí, un poco de este tema es María Esther Pedroni en su Centro Kenet. Yo tengo que mirar para atrás y pensar que, bueno, lógicamente mi maestro, que era español, José Fábregas, era un sabio, era una persona realmente fuera de serie. Porque todas las cosas que están pasando, yo pensaba, claro, 50 años atrás, ¿no? Cuando estudiábamos, y yo decía, todas esas cosas yo no las voy a ver. Y hoy estoy viendo que todo aquello que él me decía que iba a acontecer, está sucediendo. Pero ¿qué pasa? Esto que está pasando en el mundo entero es un gran reordenamiento. Eso pasa, ¿no? Es cíclico. Y es como que el mundo se va depurando. Es como que a ver el perrito que sale, que lo bañaron y se sacude para sacarse el exceso de agua. Claro. Y esto es lo mismo, nos sacamos el exceso de, es una palabra torpe, entre comillas, nos sacamos el exceso de mugre. En el sentido profundo de la palabra. Porque, a ver, no es solo mugre la suciedad que hay en el cuerpo o en la ropa, que pasa en el interior de las personas, que pasa en la profundidad de cada ser. Volvemos a lo mismo, ¿no? El ser permisivos, las tentaciones que el mundo ofrece, las posibilidades de corrupción, en donde creemos que nada se va a saber y que todo se tapa. Porque hay una cosa importante, no es solamente lo que pasa aquí, en Argentina. Está pasando en el mundo entero.
lo dijo el Papa Francisco, estamos en guerra. Claro, totalmente. Estamos en guerra. Y esta es una guerra muy profunda. Es una guerra de los sentidos, una guerra de la responsabilidad de la humanidad, de lo responsable que somos uno con el otro. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida y la vida de los que vienen atrás? Después de la caída del Imperio Romano, empezaron a manejarse las situaciones del mundo de una manera diferente, poniendo, en primer lugar, los apetitos personales de los poderosos. Empecemos por ahí. Vamos a remontarnos a la historia, 2015 años para atrás. Claro. Entonces es como que una cosa trae la otra. Cuando las cosas... nosotros consideramos a la sociedad como una pirámide. La pirámide triangular. Si esta cabeza está enferma, poquito a poquito se va a ir trasladando esa enfermedad. Y cuando llegue acá abajo, que es la base, la sociedad va a estar enferma, que es lo que pasa ahora. Totalmente. Ese es el proceso que hemos hecho. Entonces, un reordenamiento, ¿qué tiene que tener? Las leyes del universo son las que tienen que proclamarse. Las leyes del universo son inamovibles, son eternas, no tienen vencimiento. Si llevamos a colación de todos los seres que habitan el mundo, empezando por lo más chiquito, hacerlos vibrar desde que tienen uso de razón con las leyes del universo, donde todo es perfecto, el universo se va a componer, la gente va a ser distinta, los valores se van a volver a reencontrar. Hoy no hay valores, hoy no se respeta nada. Entonces no se sabe lo que está bien, lo que está mal, lo que es corrupto, lo que es decente, lo que es indecente. Es un caos lo que estamos viviendo. Entonces es, como digo yo, llegamos al base de la pirámide, donde todo está corrompido, Claro. donde todo está mal. Hay que volver a reinsertarse en el mundo. A ver, la esperanza, ¿dónde está puesta? En todos estos chicos nuevos que nacieron a partir del año 2000. Ayudémoslos a crecer bien. Usted siempre habla de eso. Que ellos, detrás de todo lo que está demostrando el mundo, vean lo que es la corrupción, lo que es lo que está mal, lo que es los intereses creados, lo que es no pensar y no ver el amor del uno hacia el otro, el amor al prójimo. ¿Por qué? ¿Dónde está el amor al prójimo? No existe más. ¿Cuánto tiempo va a llevar este reordenamiento? ¿Mucho más? Va a llevar años, va a llevar años. Esto no es una cosa de un día para el otro. Es un proceso que, bueno, como todo proceso de civilización, digamos así, o de reordenamiento, va a tener sus tiempos. No nos olvidemos de que, así como estamos nosotros estudiando tanto, partamos la base, por ejemplo, nosotros estudiamos Reiki, para poder salir reikistas son 8 años de estudio. No son improvisadas la gente que sale de la escuela del centro Kenneth. Claro. Gente con conocimiento como si tuviera una carrera universitaria. ¿Para qué está capacitada esa gente? Para vivir de una manera diferente. Para hacer que funcionen los valores que realmente tienen que tener los seres humanos. Lógicamente no todos saldrán 100 puntos, pero dentro de esa cantidad de gente, que en este momento hay más de 200 personas estudiando, si nosotros hacemos un efecto dominó, qué pasa en cada familia donde se inserta cada estudiante, qué pasa con los amigos, qué pasa con los conocidos, qué pasa con su trabajo, cuántas semillas pueden sembrar, cuánto bien se puede hacer. Así como nosotros estamos trabajando conscientemente, hay muchas organizaciones en el mundo que trabajan de la misma manera, que también van a producir el mismo efecto dominó. No es todo está perdido. El tema es que se produce la gran depuración, las muertes en masa, las catástrofes, todo eso que está viendo es parte del reordenamiento. El valor de vivir. Lo esperás los domingos, los miércoles, ¿sí? Yo sé que lo querés un montón. Hoy va a hablar de la bipolaridad. El doctor Giraldo Motura. Mamá, ¿qué haces? Estoy harta de las medicinas. Los efectos secundarios me ponen peor. No puedo concentrarme. Mi cabeza me está matando. No puedo pensar. Para. Por favor. Me duele. Mamá, me duele. Ya sabes lo que pasa si dejas de tomarlo. ¡Ya no me importa! Son enfermedades de la parte mental, indudablemente que deben tener una correspondiente parte en la química del cuerpo.
Hubo un libro famoso en una época, Krishmer. Claro que yo 3 años hice psiquiatría, así que conozco estas cosas, no estoy tocando de oído. Que se llamó Constitución, un carácter, Constitución y carácter. Y hablaba de 3 entidades que eran la epilepsia, que se daba en el tipo atlético, estaba el bipolar, que se le llamó en esa época maníaco depresivo, o ciclotímico. Claro. Es lo mismo, nada más que hoy un término más elegante, más suave. El mismo perro con distinto collar. Se le llama bipolar. Es por lo general el pínico, el tipo más robusto. Y está el tipo delgado, que es el esquizofrénico. Eran los 3 tipos caracterológicos que hizo Krishmer, padre de este tipo de cosas, ¿no es cierto? Yo lo leí hace mucho, el libro Constitución de un carácter. Le iba a decir, el bipolar es el individuo que tiene estados en los que está eufórico, contento, que hace negocio, que vive, que el mundo le queda chico. Y a lo mejor unos días después está en cama llorando y no se anima ni a levantarse. ¿Me dejas en paz, por favor? Pero es Navidad, mamá. Tengo un regalo para ti. Lo he hecho yo. Ahora no, por favor. Y de golpe se levantan y salen con una cantidad de proyectos eufóricos, con lo cual cometen desastres, pueden fundir una empresa, son muy irregulares. Hay gente que en el día lo hace, a esos cambios. Otros les lleva meses, otros les lleva años. No son fáciles de manejar, ¿Y ¿no es ellos cierto? se dan cuenta de lo que tienen o es normal para ellos su actitud? Algunos toman conciencia, otros no es fácil. Yo he visto muchos casos. Hoy día es muy común que la gente tenga un estado eufórico y después un estado depresivo. Claro. Una de cal y otra de arena, como dicen, ¿no es cierto? Bueno, pero también el sistema le ofrece tantas cosas que no se Claro, puede llegar, indudablemente y ahí- que la sociedad lo va empujando a un, si no es tan grave la cosa, a una semibipolaridad. Bipolaridad porque son los 2 polos. Ahora, ¿esto se nace con la bipolar o Por lo general hay una genética. Ah, Por lo general, Y se cuando se agudiza empieza a la- preguntar el tío, el abuelo, la tía, la abuelita o otro, o alguien hubo, o el padre, la madre, ¿no es cierto? No es fácil, es la química del cerebro. Mire, trabajar en psiquiatría, trabajar con el cerebro, es lo mismo que si usted está en una casa. Se rompe una pared, como cuando se quiebra un hueso y viene el albañil y bueno, pone el ladrillo, porlo en arena, lo revoca y listo. La parte del cerebro es como cuando se descompuso la computadora, ¿quién la arregla, no es cierto? Es mucho más difícil, le quiero decir, Claro. este tipo de cosas. ¿Qué es lo que se puede dar dentro de lo natural? ¿Con qué uno trata de incursionar para arreglar y tratar de...? Porque hay muchos remedios, pero muchos tienen muchas severas contras, ¿no es cierto? Yo con el lisado de cerebro me ha dado buen resultado, las sesiones de acupuntura también bien hechas, por lógica varían en cada paciente. La levoglutamina es un aminoácido con que el cerebro elabora los pensamientos. La fenilalanina es una sustancia, también un aminoácido que a veces está bajo en el cerebro y pues eso puede ser la causa. El hipérico, en el caso que esté en la fase depresiva, no darlo si está en la fase de excitación. claro, porque si no... Claro, por eso le digo de que hay acuerdo que a la manejarlo fase, de claro. acuerdo a la fase y cómo esté Claro. el paciente. El triptofano les da, por ejemplo, buen sueño y se da buen resultado, ¿no es cierto? Sobre todo cuando están muy excitados. Estimula el centro del sueño. El lepidio en el maca o el lepidio también me da buen... Es decir, polivitamínico, como le vuelvo a repetir la sesión de acupuntura. Son tratamientos que no son fáciles, ¿no es cierto? Me imagino. E incluso a veces uno tiene que resignarse a que remedios químicos de muchas contraindicaciones, no hay más remedio que tomarlo porque ponen en peligro la vida de ellos, Y la o de de los los demás, familiares, o de seguro, los demás, ¿no es seguro. cierto? Ahora, él tiene que convivir toda la vida con su bipolaridad. O él o ella. Algunos pareciera que se curan, ¿no? Cada caso es distinto. Claro. Cada caso Volvemos es siempre a lo distinto, no se puede establecer desde afuera una regla, ¿no es cierto? Por eso le dije de que no son fáciles estos tratamientos, ¿no es cierto? A veces uno se tiene que conformar con calmar.
Bueno, la misión del médico es curar cuando puede. El valor de vivir. A lo largo de toda tu vida, nosotros vamos cambiando, ¿sí? El cuerpo se transforma, todo va cambiando, el mundo a tu alrededor. Ahora, ¿cómo seguimos siendo nosotros mismos en estos cambios? Gloria Bredice. Bueno, un tema que me parece muy interesante y que es el que quiero abordar hoy es los cambios en nuestra vida. Y además, cómo seguir siendo el mismo a pesar de los cambios o con la posibilidad extraordinaria de tener cambios. Generalmente cuando algo tiende, el ser humano tiene como una tendencia a la inercia. En algunos estudios lo llaman así como una zona de comodidad. Eso tiene que ver con la materia. Como nosotros estamos hechos de materia, estamos hechos de tierra, es como que si no le ponemos el aire, nos alivianamos para producir un movimiento, nuestra materia es inerte, se va hacia la gravedad y se queda quieto. Entonces, subjetivamente, nosotros también es como que gestamos algo para hacer y después nos quedamos quietos ahí. El famoso dormirse en los laureles o esta cosa como decir, bueno, estar en la zona de confort, este tipo de cosas. Entonces, cuando llega un cambio, ya sea desde lo externo o nos lo pide un sentimiento interior, o lo estamos necesitando porque estamos sufriendo, porque necesitamos generar algo diferente para abordar una dificultad que tenemos, lo que nos ocurre es que vamos a hacer ¿qué? Una resistencia. O sea, no hay nada que cambie si no le generamos un esfuerzo primario o vos querés cambiar de lugar una silla, tenés que aplicar una fuerza para que la silla vaya a otro lugar. Bueno, en tu vida, si querés cambiar algo, vas a tener que aplicar un esfuerzo para poder reconocerte en el futuro desde otro lugar. Y por otro lado, va a haber un proceso en el cual ese cambio se va a dar. Las resistencias que aparecen al cambio, generalmente las podemos ver en nosotros, las podemos escuchar a los otros en las justificaciones y en la forma en que nos defendemos. Y bueno, porque esto, y bueno, porque aquello, y lo que pasa tal cosa, y lo que pasa tal otra. Siempre estamos armando o echando la culpa afuera o echando la culpa adentro. Siempre estamos haciendo algo como para patear la pelota como fuera, porque subjetivamente sentimos que en realidad no estamos, o sea, es algo que rechazamos. Lo que yo te sugiero, y que es lo más importante, es que todo lo que se queda absolutamente igual no tiene evolución, no tiene desarrollo, no tiene crecimiento, por lo tanto no trae felicidad. O sea que algún cambio en tu vida, en tu persona, siempre vas a tener que hacer. Si no lo querés hacer, la vida te lo trae con la edad, te lo trae con los problemas, te lo trae con estas diferentes exigencias que tiene. No es lo mismo cuando era niño, no es lo mismo cuando iba a la escuela, o no es lo mismo cuando tengo hijos que voy como acumulando más tareas, o no es lo mismo cuando siento que no es cierto que en la edad tengo que generar nuevos proyectos o tengo que verme a mí misma quizá en situaciones que por ahí no me gusten. Entonces, lo mejor para los cambios, el cambio como es inevitable y total vamos a seguir siendo la misma persona, es que pongamos tanto lo de afuera como nuestras características o nuestras costumbres, nuestros hábitos, nuestras conductas, nuestra forma de vivir en una especie como de reconfiguración. O sea que en alguna medida, generalmente que está bueno tomar el cumpleaños, el fin de año, poder hacer como una reformulación de qué cosas dejar hacia atrás y qué cosas incorporar, cambiar, digamos, y prepararme para transitar hacia ese adelante. Y de esa manera, ciertos obstáculos que serían mucho más fuertes, los podríamos tener un poquito más alivianados y no que nos sacudan tanto. El valor de vivir. Chicas, si hay algo más molesto que tener un quiste en la boca, ¿viste? Todo lo que sea boca es algo molesto. Bueno,
La doctora Connie Alicio va a hablar del quiste. Bueno, vamos a hablar de un enigma en cierto aspecto que los pacientes muchas veces y en muchos casos existe esta cuestión de que qué hacemos con el quiste, qué hacemos con el tratamiento de conducto que quedó corto y que tengo permanentemente el granuloma y la bolsa de pus que se me forma en el fondo de la raíz y me lo dreno, tomo antibiótico y vuelve a aparecer a los 3 o 4 meses. Hay que hacer un buen diagnóstico, hay que hacer una radiografía, ver el volumen de ese quiste a qué se debe, si es por una cuestión de que la obturación del conducto quedó corta o si tuvo una reinfección apareciendo de otro lado. Acá vemos una imagen donde, aparte de hacer previamente el estudio radiográfico, voy a ver en forma directa y clínica, anestesia local, no es una cirugía de quirófano, es simple y en consultorio, con todas las medidas, por supuesto, de esterilidad y demás. ¿Qué se hace? Se extirpa esa bolsita del quiste y posteriormente con láser se hace una buena limpieza de toda esa cavidad, todo ese tejido flojo, inflamado, infectado, se lava, se limpia la loge, como se dice en cirugía, se deja muy prolijo todos esos rebordes de hueso que ha estado inflamado y se procede primero a lasear la cavidad. Una vez lavado, esterilizado, laseado todo ese interior para que no haya bacterias y libre de tejidos necróticos, se procede a rellenar lo que es la cavidad quística mediante hueso liofilizado, que viene en unidades estériles monouso para ser incorporado y mezclado con el coágulo de la sangre del propio paciente, autóloga. Entonces formamos como una especie de tapón de espículas de hueso liofilizado y la propia sangre, las plaquetas se van a aglutinar alrededor de esas espículas de hueso. Luego la cavidad es perfectamente cerrada, sellada, mediante puntos de sutura y procedemos a la aplicación. Acá hay otro caso de un canino donde ya era una fístula que drenaba permanentemente pus, producto de que en la extracción había quedado un trocito del ápice, que es la punta de la raíz de un diente. Se procede a limpiar, esterilizar la cavidad, prepararla, rellenarla con la sangre del propio paciente, las plaquetas, y después de terminar con lo que es esta parte clínica del ser sellado, limpieza y rellenado de la cavidad dejada por el quiste, procedemos durante aproximadamente 30 a 40 días, que es el tiempo que lleva a que ese hueso nuevo que hemos colocado se integre en esa cavidad y empiece a producir lo que se llama la sustitución. Comienza un proceso de remodelación que es ayudado en la reparación por los efectos bioestimulantes del láser no quirúrgico, que es el otro láser que yo les he mostrado muchas veces, que es aplicado directamente en sectores externos por sobre la piel, penetra 2 a 3 centímetros y la acción de ese láser va a permitir la cicatrización interna apurando el proceso. De esta forma, lo que era un quiste queda sellado y el organismo ayuda a repararlo. El valor de vivir. Decime, ¿cuántas veces en tu entorno, hacia alrededor tuyo, hay malas energías, malas ondas? Y viste que tenés en el plexo solar esa molestia, ¿sí? Todo lo que es esta zona, ¿no? Y vos decís, ¿qué pasa por ahí? Bueno, pasa lo que te va a contar Roxy Taxone sobre el tercer chakra. Bueno, ahí estamos hablando que estamos teniendo un tema, puede ser un tema en el plexo solar.
que sería el tercer chakra contándolos de abajo hacia arriba. ¿Y qué hay ahí? En el plexo solar es el centro primero y principal, que es donde ingresa todo lo que tiene que ver con las vibraciones negativas. Entonces, una de las cosas que podemos hacer... Pero perdón, ¿la generás vos o por la lo general tomás de tiene los- que ver del entorno. Del entorno. Entonces, cuando por ahí estoy en un lugar donde no sé cómo está la energía o me empiezo a dar cuenta que no está muy bueno, una de las cosas que podemos hacer es colocar ambas palmas delante de la boca del estómago y me tapo allí. Entonces, me cubro, ¿sí?, de esas vibraciones negativas. Ahora este chakra, que es el tercer chakra, como habíamos dicho, que es el plexo solar, su vibración energética tiene que ver con el color amarillo. También vibra con la nota musical mi, ¿sí? Y además está vinculado con lo que es la glándula, o sea, el páncreas. El páncreas, que bueno, es una glándula muy importante, Qué la tristeza están ahí. y que tiene que ver justamente, viste, con lo que a veces hablamos de la amargura de la vida. Claro. Por eso la gente que tiene diabetes, por ejemplo. O sea, es por falta de, viste, como uno dice, por falta de azúcar. Claro. En realidad es porque tiene falta de, o sea, claro, el problema es justamente que el cuerpo que se genera mayor cantidad de azúcar en sangre, que el páncreas no está haciendo lo que es la insulina que necesita para que nivele el azúcar en la sangre. Todo lo que tiene que ver con la autoestima está ubicado en lo que es el chakra del plexo solar. Lo mismo cuando, viste, cuando te enojas y parece que tenés algo en la boca del estómago, decís, ¿no? Tengo un nudo en la boca del estómago. O sea, porque también toda esa generación que se hace de energía cuando uno se enoja, tiene que ir a alguna parte. Por lo general, después que pasa por allí, por la boca del estómago, se instala en lo que es el hígado. Claro, y ahí tenés todas las rabias. ¿Qué va? El hígado, que si nosotros lo vemos de la medicina china, tiene que ver con el elemento madera. Y la ira, por lo general, como yo siempre digo, el enojo tiene que ver con el fuego. Y si me voy a lo que son los chinos, el fuego quema la madera. Por eso todos esos estados que por ahí tenemos. Si me dio una pataleta al hígado. Y en realidad no fue la comida, en realidad fue cómo lo comiste. O qué pasó antes de. Porque no es todo lo último que pensamos, sino hay todo un proceso. Mira, nosotros cuando damos chakras, es una clase de chakras. Para Reiki, damos dentro de lo que es Reiki, un día lo dedicamos al estudio de los chakras y los cuerpos sutiles. Y vos sabés que lo asombroso es que cada vez que damos las clases, todos van haciendo el tilde, esto lo tengo, y se van conociendo, decir, con razón, con razón cuando nació mi hermano, una chica contaba, cuando nació mi hermano, tuve un problema en los riñones, de hecho, la tuvieron que, o sea, fíjate hasta cuánto le pegó el enojo, ¿no? Y el miedo de dejar de ser la única, y dice, y la operaron de un riñón. Fíjate hasta dónde llegó en ella, no a todos nos pasa lo mismo. O con razón, o sea, vos ves, por ejemplo, las tiroides, cuando ves el chakra de la garganta o el laringio, empezás a ver, mirá, ahí está el tema de las tiroides, por qué, cómo pasa y dónde empiezo a ver un montón de cuestiones. ¿Y la tiroide qué es? Y las tiroides, justamente, bueno, hablábamos del chakra laringio, que tiene que ver con la comunicación. ¿Cómo lo digo? ¿Cómo expreso? ¿Estoy expresando mi verdad? Cuando hablamos de expresar mi verdad, es mi verdad. No significa que sea la verdad. Porque viste que uno se siente, dicen que están muy cansados con el tema de la tiroides. Pero cuando uno empieza a ver justamente te cansa la tiroide, por decir de alguna manera, para que dejes de hacer. Porque uno viene en el acelere, hacer, todo lo hago yo, a mí me pasa todo. ¿No te das cuenta que todo lo estoy haciendo yo? ¿No? Claro. Y de repente dice, bueno, no vas a hacer más nada. La tiroide hace todo lo que tiene que hacer para que vos te canses y no tengas ganas de hacer, porque ya venías haciendo. O sea, el cuerpo es totalmente sabio. ¿Y ustedes qué hacen en la tiroide? ¿Les hacen Reiki? Trabajamos Reiki en cada uno de los centros energéticos y además con técnicas que son de Reiki para armonizarlos. El valor de vivir.
Me gustó este tema que charlamos con nuestra tarotista, con Griselda. Ella habla del bienestar y el tarot. Y es verdad, ¿no? ¿Vos por qué vas a una consulta? Para sentirte bien, para estar bien. Por eso ella hoy habla del tarot y el bienestar. Griselda. El bienestar en el tarot, digamos que es una palabra clave, porque ¿por qué te acercas vos a una consulta de tarot? Generalmente te acercás porque estás pasando un momento donde no podés tomar una decisión clave, o emocionalmente estás desbordado, o financieramente estás teniendo algún conflicto. Por eso la palabra bienestar en tarot es bien central. El consultante llega y se comienza a desarrollar la charla, y mientras vamos charlando, les recuerdo esto que les dije en una oportunidad de estos libritos, que comenzábamos con un libro de terror, después continuábamos con una ciencia ficción y después terminamos con algunos pasos de comedia, con un libro de comedia romántica por ahí, de acción, pero más aliviado. Las consultas, mis consultas, yo hago mucho hincapié en el bienestar porque el consultante entra, se sienta y nosotros charlamos, láminas de por medio, ponemos en movimiento todo este andamiaje que son las láminas y traer todos los arcanos, todos esos misterios que son las cartas y todos esos misterios que vos traés dentro tuyo. Entonces, cuando se va desandando la poco a poco el bienestar empieza a hacerse parte de vos. Porque yo siempre les digo, chicas, cuando llegan y me preguntan, ¿cuánto dura una consulta? Yo, lo necesario para que vos te vayas en estado de bienestar, para que te vayas calma, para que te vayas, no sé si necesariamente con una solución ahí, pero sí con una mirada de la vida completamente distinta, para encarar la vida con la fuerza que no tenías cuando llegaste. Por eso, para mí, es importante. Consulta, sentarnos, charlar. Cuando te empezás a sentir en bienestar, cuando estás bien y me decís, ya no tengo más nada para preguntarte, ahí se termina la consulta. Ahí empieza tu bienestar. El valor de vivir. Y seguimos hablando de la vida, seguimos hablando del valor de vivir, y ahora les quiero presentar a un amigo entrañable que nos conocemos de muchos años, dirigente político, sindicalista. Pasó por la vida dejando huellas y ya vas a ver por qué. Te va a contar un poco todo lo que hizo. Y yo digo, bueno, todo el mundo tenemos que tener valor para vivir, ¿no? Porque pasó por grandes momentos y pasó por momentos no muy buenos y volvió, ¿sí?, a su lugar, a su sindicato, volvió a la política. Entonces esto es tener valor para vivir, y hoy lo tenemos acá a Oscar Rabanito Barrio Nuevo, al que le doy la bienvenida, y conozcan todo lo que hizo y bueno, es un ejemplo para salir adelante cuando hay muchos problemas y hay que tener valor para vivir. Oscar Barrio Nuevo. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede. Creo que fue un brillante de la historia política nuestra, pero por sobre todas las cosas creo, todavía sigue José María trabajando como uno más, asesora a los Rodríguez hace tiempo, ahora creo que está ocupando un cargo. Y Miguel lamentablemente no está más, y eso me dejó mucho dolor, ¿no? Y bueno, después fueron algunos periodos consecutivos de actuar en la política, es decir, fueron, creo que con ese cargo primero, que al principio no queríamos entrar ninguno de los tres en el gobierno. Pero bueno, después le dije, sí, yo vengo a gobierno,
Y bueno, y me fui más que nada porque había algo que me hacía la cabeza, ¿no? Había algo que me hacía la cabeza. Y ese algo era, digamos, el sentirme muy diminuto, un microbio a su lado de Juan Domingo Perón. Sí, Perón había sido el primer secretario de Estado de Trabajo. Y entonces yo pretendía ocupar ese cargo porque no estaba creada la Secretaría de Estado de Trabajo. Y bueno, y eso me permitió llegar, pedirle a Tati que quería estar en el gobierno. Oh, bueno, ¿y ahora dónde vas? ¿A dónde querés ir? Y le digo, mirá, dice, tengo para vos. Y le digo, ¿qué? ¿La Secretaría de Estado de Trabajo? Sí. Le digo, ¿vos sabés que es un símil microbiótico de Juan Domingo Perón? Porque el general Perón fue el primer secretario de Estado de Trabajo del país. Y como el general Perón había buscado una casa histórica, digamos, y esa casa era la sede de los concejales, digamos, el Consejo Deliberante de la capital federal. Entonces, y allí se instaló la primera Secretaría de Estado de Trabajo del país. Y entonces, acá yo busqué también una sede que sea un símil, y fue la casa de los ex gobernadores de Santa Fe. Y bueno, y allí nos instalamos y de allí hicimos lo que hoy es el Ministerio de Trabajo en nuestra provincia. Y algunas grandes empresas que hoy están alineadas como corresponde, algunas tuvimos que allanarlas sin tener siquiera la factibilidad para hacer este tipo de actuaciones. Entonces yo le decía, saca una resolución de allanar los establecimientos que tuvieran trabajadores en negro. Hoy lamentablemente existen, ahí hay muchos, hoy lamentablemente existe gente, empresarios que se abusan de los trabajadores y bueno, y todavía no podemos hacer mucho por ellos. Por eso desde el punto de vista sindical, más que desde el punto de vista político, vos sabés que a pesar de que haber iniciado nuestra etapa durante la resistencia peronista, nosotros creíamos que teníamos que seguir actuando como correspondía por los trabajadores y bueno, la marginación del trabajo volvió a existir y en ese tiempo ya no se veía más y eso que no teníamos ni siquiera la legislación que nos apoyara. Hicimos la legislación a posterior y hoy los inspectores del trabajo pueden hacer allanamiento a las empresas y todo ese tipo de cosas. Bueno, después fui presidente del bloque de diputados, que era mi aspiración también, y quería presidir el bloque de diputados y tenía, digamos, algún tipo de ansias para llegar a eso y bueno, fui la voz de mis compañeros en el recinto de la legislatura provincial, ¿no? Y con la ley de cupos también tuviste mucho. Oh, sí, Claro. sí, bueno, pero eso fue nada más que conseguir la participación de las mujeres porque me daba no sé qué de estar en el recinto, que se escucharan la voz de los diputados, y ver que no había ninguna mujer, solamente las empleadas de la Cámara. Entonces eso me pareció todo totalmente desubicado. Y cuando vi que a través de Ernestina Gómez Miranda, la radical, habían sacado la ley de cupo femenino. Vieja luchadora Sí, por los derechos de la mujer. y bueno, y entonces allí, cuando ellos sacan la ley de cupo, impulsamos la ley de cupo en Santa Fe, y bueno, la implantamos, bueno, y lamentablemente después, digamos, el sindicalismo queda retrasado, y bueno, cuando queda retrasado el sindicalismo, volvieron, digamos, las actitudes de la gente de la política a no poner, y nosotros ya estábamos bastante alejaditos del tema. Yo proseguí, pero estábamos bastante alejaditos y
quedaron afuera los sindicalistas, quedaron mujeres. Hoy por hoy hay mujeres y hombres, y sí, y políticos, digamos, y no gremialistas. Los gremialistas que están no son la cabeza de un sindicato. Entonces, esta especie piramidal de conducción que tiene el sindicalismo se tiene que hacer notar con su representante número uno. Y bueno, y eso no fue así. Entonces, bueno, a mí me duele muchísimo esta especie de estar dependiendo de la parte política exclusivamente y dejando de lado la lucha de los trabajadores a través del recinto deliberante, ¿no? Valor de vivir. Bueno, ya llegamos al final del Valor de Vivir. Gracias por acompañarme. Nos vemos el domingo a las 8 de la mañana con mate, bizcochitos y el valor de vivir. Gracias.